Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días, Guillo, ¿cómo estamos? Don Eric Gutiérrez. Aquí estamos en Deportes y Libertad un día más y vamos a comenzar con las noticias, hablando de la Liga, evidentemente, que terminó este fin de semana. Bueno, todavía queda un partido, pero que además el Madrid ganó en ese último partido del domingo. Exactamente, el Real Madrid logra una importante victoria contra el Valencia 0-2. Digo importante porque no hubo brillo, pero aún así gana. Y yo creo que eso es importante si uno quiere conseguir buenos resultados y mantenerse en la lucha por ganar la Liga. Entonces el Real Madrid consigue el resultado, fue contundente y además dejó ver unos ciertos ajustes en defensa. ¿Por qué? Porque el Real Madrid no recibió ningún solo disparo a puerta en los 90 minutos que jugó en el estadio de Mestalla. Después de una primera parte complicada, hay que decirlo, el Madrid logra abrir el marcador en el minuto 65 con un gol tras una jugada individual de carreras, una muy buena jugada de carreras que al final, con un poco de suerte, pues termina entrando ese balón. Es cierto que pasa por debajo de las piernas del defensor y termina ingresando en la portería que defendía Dimitrievski. Su último gol de carrera también había sido contra el Valencia, que también fue un golazo en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de esta liga. El marcador lo cerró Kylian Mbappé después del minuto 90, anotando su gol número 23 en lo que va de liga. Esto es lo que dice Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, sobre lo que fue esta victoria en Valencia. Creo que el gol de Álvaro, pues demostrando que también hacia arriba es un jugador con mucho talento, que tiene desequilibrio, que puede hacer goles. Creo que en la ida también le marcó al Valencia un gran gol y bueno, pues de Kylian ya se nos acaban los adjetivos. Pensábamos que no íbamos a ver nada igual a Cristiano y parece que este va en camino. 38 goles de Kylian Mbappé en 31 partidos esta temporada. Es una cosa completamente absurda. Podemos decir también que una de las claves del partido ha sido que Arbeloa ha utilizado a todos los jugadores en sus posiciones y eso pues muestra un poco el cambio que tiene que presentó el Real Madrid en este enfrentamiento contra el Valencia. Gonzalo de 9, Mbappé por la izquierda, Camavinga y Valverde en el centro del campo, Jiménez y Carreras como laterales en propiedad, porque ambos lo son. Jiménez, chaval de la cantera que fue titular en este partido. En el aire sí queda, y me lo comentaba Eric fuera de micrófonos, el caso Carvajal. Sí hay caso Carvajal, porque ya está bien, lleva varios partidos siendo convocado, pero muy pocos minutos jugados en lo que va de este año. Y en lo extradeportivo, simplemente, pues hay que decir, ¿no?, que hubo gritos de Mbappé, hijo de puta, en el estadio de Mestalla. También la expulsión de aficionados con la camiseta del Real Madrid de las graderías del estadio. Y todo esto la misma semana en la que en las afueras del estadio de Mestalla se apedreó el autobús del Athletic de Bilbao en lo que fue ese partido por los cuartos de final de la Copa del Rey. Aquí la excusa de que se provocó a la hinchada pues ya no está, porque pues no es que Mbappé haya ido muchas veces a Mestalla a provocar a los aficionados del Valencia, y tampoco estaba Vinicius. Entonces pues es incomprensible el hecho de que... Hubo un pelotazo, se habla de un pelotazo a un niño en la grada, pero... que provocó esos gritos, pero bueno. Pero sí, un pelotazo dentro de lo que, o sea, vas a ver un partido de fútbol. Sí, pero te puede caer a pero que no fue porque sí. Sí, pero bueno. Al final, el resultado termina siendo 0-2 y el Valencia se sumerge en esa crisis que lleva arrastrando desde hace varios partidos en Liga, y lastimosamente esta crisis ya afecta a su feudo, que llevaba buenos resultados últimamente en el estadio de Mestalla. Y nos vamos ahora sí a hablar del líder, porque el líder sigue siendo el FC Barcelona. Efectivamente, se mantuvo líder porque ganó antes que el Madrid, jugó antes que el Madrid en esta jornada. Ganó 3-0 en Spotify Camp Nou contra el Mallorca, que en esos momentos pues sigue muy abajo en la tabla. Necesitaba puntuar como fuese el Mallorca, no lo hizo, y además tampoco es que crease especiales ocasiones, quitando las típicas ocasiones que se le crean al Barcelona por la línea de fuera de juego. Hay que decir que Flick, en ausencia de Pedri y Rafinha, fue con todos los jugadores titulares, que presumiblemente son titulares en este Barça, jugaron, o sea, no vienen de descansar, y evidentemente pues no van a parar de jugar esos tipos de partidos, teniendo en cuenta además que van a descansar también más en estas jornadas de Champions, que no van a tener que jugar. El Barcelona le costó, una primera parte que le costó, como viene siendo habitual al Barça a las primeras partes, le volvió a costar. Otro partido terrible de Koundé, hablaremos un poquito de él en la tertulia. Terrible Koundé, que tuvo varios errores en salida de balón y en defensa que casi le provocan algún susto al Barça. Finalmente no fue así, y Robert Lewandowski en el minuto 29 fue el que abrió el marcador con un gol
gol, digamos medio rechace que le cae dentro del área y que Lewandowski es experto en meter. El tiro que provocó ese rechace fue de Rashford, que estuvo bastante bien en el sábado pasado, y como digo, que hizo varias jugadas que acabaron en disparo, y una de ellas fue este gol de Lewandowski. Casi anota uno de falta, ¿eh? Casi anota uno de falta, bueno, además, que encima casi acaba en otro gol del Barça, en este caso de Lamine Yamal, que falla prácticamente a puerta vacía. Por cierto, sería hubiese sido asistencia de Koundé. Cosas que pasan. El Lamine Yamal, que estamos hablando justo de él, firmó ese 2-0 con un golazo fuera del área en la segunda parte, y está que se sale Lamine. Hay que decir que está haciendo un 2026 impresionante, lleva 5 goles en sus últimos 5 partidos, teniendo en cuenta que no es un jugador especialmente goleador. Parece que se está destapando esta faceta, y que eso reestructuró sus redes sociales, ¿eh? Sí, parece que como que está más enfocado, pero bueno, con 18, 19 años, un día piensas una cosa y otro día piensas otra, entonces no me sorprende. En los minutos finales, Marc Bernal entró y marcó un auténtico golazo en una contra del Barça, con un buen recorte sobre la defensa del Valencia, y vimos mucha felicidad por parte del banquillo del Barça, y además también por su parte. Lo escuchamos en declaraciones después del partido. No, brutal, jo crec que una sensació única. La veritat que marcar el primer gol amb aquesta camiseta és algo que omple de satisfacció i molt content. Jo crec que quan he marcat el gol és el primer que se m'ha vingut, tot el que vaig tenir que passar l'any passat, i bueno, super content i molt especial. Hay que decir que el Barça ha perdido un partido de los últimos 18. Está en muy buena situación el Barcelona. Por cierto, hoy arrancan las elecciones de la presidencia del FC Barcelona. Se han convocado ya y hasta mediados de marzo no sabremos quién las gana, aunque evidentemente Laporta es el favorito. Seguimos hablando de la Liga y cerramos el apartado de la Liga hablando del resto de partidos, porque hubo mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar, sobre todo empezando con esa jornada de sábado que empezaba y no empezaba, ¿no? Porque se supone que empezaba con el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, partido que se terminó suspendiendo por el mal estado de la gramilla. Ese partido se iba a jugar a las 2 de la tarde. Ahora queda en veremos qué va a pasar, si se le dan los puntos al Real Oviedo o si el partido efectivamente se va a jugar en otra fecha. Sin duda, pues hablando ya de otros encuentros, el más llamativo ha sido la derrota del Atlético de Madrid en casa contra el Real Betis 0-1, 3 días después de la goleada 0-5 en la Cartuja, algo completamente inexplicable. Veíamos al Atlético de Madrid arrasando al Real Betis en condición de visitante, y ahora en su casa pues termina perdiendo este partido contra los dirigidos por el entrenador Pellegrini. Una curiosidad: el Atlético de Madrid hizo más disparos a puerta en este partido contra el Betis que en el anterior partido en la Cartuja. Cuando los goles entran, terminan entrando. La Real Sociedad continúa su buena racha venciendo 3-1 al Elche en casa, otra vez con goles de Oyarzábal y de Óscarson, que también habían anotado en el partido por Copa que los llevó a la semifinal de la Copa del Rey, que se va a jugar esta semana. El equipo dirigido por Matarazzo lleva un 2026 sin conocer la derrota todavía. 8 partidos, 6 triunfos y 2 empates. El Getafe consiguió una importante victoria en Mendizorroza 0-2 contra el Alavés. El Alavés se está cayendo, ¿no? Después de ese primer tiempo espectacular contra la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey. También podemos decir que el Athletic Club venció 4-2 al Levante en San Mamés con doblete de Guruceta y goles de Nico Serrano y de Robert Navarro. El Sevilla pudo salvar el empate ante el Girona en el último minuto en el Sánchez Pizjuán. 1-1 terminó el partido con los goles de Lemar para el Girona y de Quique Salas en el 92 para el Sevilla. Y hoy termina la jornada con un partidazo entre el Villarreal y el Español a las 9 de la noche, un duelo de dos equipos que están muy bien situados en la tabla de posiciones. Y seguimos con el fútbol, pero en este caso sala, porque España es campeona europea de fútbol sala. Efectivamente, la selección española volvió a proclamarse campeona de Europa de fútbol sala, ganando a Portugal, a nuestra vecina, 5-3 en la final, una muy ibérica, ¿no? Esa final de la Eurocopa. Llevaba sin ganar desde 2018, que ganó la última vez, pero que había ganado, creo que son 10 veces, su octavo título continental, consigue esta vez. Llevaba 7 en ese momento y llevamos, como digo, 8 años sin conseguir la victoria. Hat-trick de Antonio Pérez, que fue la gran estrella de esa final contra Portugal. El partido empezó muy bien para España, empezó con 2 goles de Antonio y Raya, que se puso, como digo, 2-0 por delante para España. Portugal reaccionó rápido, se puso 2-2 y antes del descanso Antonio Pérez, que hablábamos de él, volvió a marcar desde el punto de penalti por una sexta falta de los portugueses y poner el 3-2 en esa primera mitad. De la segunda parte, España metió otro gol, se puso 4-2 y Portugal se acercó en el marcador con un
3-4. No, perdón. Empató primero Portugal con un gol de Pauleta y después Antonio volvió a marcar para poner ese 3-4. El gol final lo metió Adolfo para meter ese 5-3 que dio la victoria a los españoles. Impresionante esta generación que está teniendo esta España en este momento en el fútbol sala, que consigue otro título continental. Esperemos que sean muchos más. Nos vamos ahora al tenis, porque ha habido lío en la Copa Davis. Sí, rápidamente te cuento, Eric, porque se preguntarán, ¿y qué nos interesa a nosotros saber que Colombia le ganó a Marruecos en la Copa Davis 3-2? Pues ojo, porque la que se lió en Marruecos con este partido o con este enfrentamiento en la Copa Davis entre el seleccionado colombiano y el seleccionado de Marruecos. En el último encuentro entre Nicolás Mejía y la joven promesa marroquí Rabani, de 17 años, pues podemos decir, Benani, de 17 años, pues se lió parda cuando ganó el tenista colombiano, clasificaba a Colombia en estos playoffs de la Copa Davis y los aficionados marroquíes empezaron a tirar botellas a toda la delegación colombiana en Marruecos. Ya es en menos de 2 meses el segundo episodio de altercados que se presenta en territorio marroquí organizando un evento deportivo. En este caso es un evento mundial como lo es la Copa Davis. Y la pregunta es, ¿está Marruecos realmente preparado para albergar un mundial? Y no solamente un mundial, sino la final de un mundial como ellos quieren. Dejamos la pregunta en el aire y nos vamos a otras cosas un poco más amables, ¿no, Eric? Cerramos las noticias hablando del fútbol americano. Efectivamente, esta noche se ha jugado ese evento que cada año reúne muchísimas personas, evidentemente, por la televisión, que es la Super Bowl. Y han ganado los Seattle Seahawks. Y como nosotros pues no somos expertos en fútbol americano y tenemos un experto entre nosotros de fútbol americano, pues hemos llamado a Sandro Meco para que él, aficionado de los Seattle Seahawks, nos cuente cómo lo ha vivido. ¿Qué tal, amigos de Mañana está en Libertad? Bueno, pues no ha habido sorpresa al final. Los Seattle Seahawks se han conseguido imponer en la Super Bowl 60 en un partido que no ha destacado precisamente por el ataque, sino más bien por las defensas. Es verdad que ha sido un partido en el que la defensa de los Seahawks, denominada como el Dark Side, se ha conseguido imponer a la defensa de los Patriots, que es una defensa que promete mucho. Un equipo que es muy joven, pero un equipo al que quizá le ha llegado a la Super Bowl un poco pronto. En 2 años, Drake May y el resto de los Patriots serán unos contendientes más que dignos para el Super Bowl, pero de momento los Seattle Seahawks, gracias también a un gran Kenneth Walker, se han conseguido imponer en esta Super Bowl 60 y convertirse en los nuevos campeones de la NFL. Oye, está muy comedido, ¿eh? Está muy comedido. Para ser fan de los exactamente. Seahawks, sí. Imagino que entre bambalinas fue otra cosa, ¿no? Lástima por los Patriots, que tienen un venezolano que es aficionado del Real Madrid. Ah, sí, sí, no y tienen un colombiano que es aficionado del América de Cali, mis 2 equipos. Ah, bueno, oye, a veces se pierde, otras veces se gana, Guillo. Bueno, hasta aquí las noticias y nos vamos al mano a mano. Pues el mano a mano empieza con un mano a mano. Con un mano a mano. ¿Cómo no? ¿Cómo Con no? Vamos a empezar, si quieres, con el partido que más cerca tenemos, ¿sí? Ese Madrid-Valencia. Valencia-Madrid en este caso. ¿Cómo viste el partido? ¿Te gustó? Último en el tiempo, primero en el derecho. Vemos aquí. Veo que aquí Eric me pone el Real Madrid sufre en Valencia. Hombre, sufre. Yo creo que no. O sea, porque que a uno no le lleguen disparos a puerta para lo que estamos acostumbrados de ver el Real Madrid, que Thibaut Courtois termina siendo la gran estrella del equipo y el Real Madrid termina salvando los resultados gracias a Thibaut Courtois, pues yo creo que este ha sido pues un partido, claro, en el que no hay brillo, porque es cierto que el Real Madrid no brilla, es cierto que no se ve una idea clara, pero en el que Arbeloa logra por lo menos corregir ciertas cosas que a lo mejor hace que más adelante, cuando digamos se consolide este sistema defensivo, se consolide ese centro del campo del Real Madrid, pues pueda haber más brillo de sus jugadores. A ver, yo pongo sufre, o más bien pregunto, ¿no? Si sufre, no por perder. Quiero decir, no creo que el Madrid fuese un partido en el que tuvo riesgo de perder. Pero tenía pinta de 0-0. Claro, exactamente, sí. Y un empate, al final, en una liga a la que va a ir esta liga con tantos puntos, en un Barça y Madrid que van a ganar muchos partidos como este, por ejemplo, ha habido partidos en los que el Barcelona ha hecho ese tipo de partido y ha ganado por la mínima, sacando puntos, porque la diferencia entre los grandes y el resto de equipos es muy, muy amplia, ya lo hemos comentado alguna vez, pues creo que dejarte 2 puntos hubiese sido prácticamente una derrota, porque lo que digo es que va a ir a muchos puntos. Por eso pongo si sufre, porque como tú dices, no hubo brillo en ningún caso, pero en ningún momento, además del Madrid, o sea, vi al equipo muy gris, salvo algún momento de Güler cuando cogía el balón por dentro. Y comentabas tú que los futbolistas estaban en sus posiciones.
Yo creo que comentar una cosa. Hay una cosa un pelín extraña que pasa en la primera parte, que vemos como a Camavinga como del lateral izquierdo y a Carreras como doblándolo por delante, que no entendí muy bien. Ya la segunda parte como que medio lo corrige. A finalizar la primera parte también lo corrige. Como que vuelve Camavinga al centro del campo, Güler pasa un poquito más al centro. No sé, me sorprendió en algún momento esa alineación. Lo que yo vi y lo que yo entendí, viendo también esa situación dentro del terreno de juego que dice Eric, es que había un 4-4-2 muy marcado. Un 4-4-2 Sí. y en el centro del campo teníamos a Camavinga por la izquierda y a Valverde por la derecha. Es decir, listo, si Camavinga no se siente cómodo siendo lateral izquierdo y Valverde no se siente cómodo siendo lateral derecho, pues bueno, lo pongo de mediocampista por derecha y a Camavinga lo pongo de mediocampista por izquierda. Eso fue lo que yo vi en esa primera mitad. Pero es cierto que no hay brillo en este juego del Real Madrid. Pero hay que tener claro que los partidos contra el Valencia del Real Madrid en Mestalla siempre son partidos muy difíciles. Es una de las fechas trampa dentro del calendario de la Liga. Recordemos que de los últimos 11 enfrentamientos entre el Real Madrid y el Valencia en Mestalla, el Real Madrid solamente ha podido conseguir 3 triunfos, ahora 4. Entonces, había que lucharlo, yo creo, más que jugarlo. La temporada pasada yo prácticamente diría que pierde la Liga en Valencia. Sí, sí. Con ese gol de Rafa Mir, si no recuerdo... no, centro de Rafa Mir, no recuerdo quién es Ese fue en el Bernabéu, que el Madrid pierde contra efectivamente, el Valencia. fue en el Bernabéu. Fue contra el Valencia, pero fue en el Bernabéu, pero que prácticamente pierde ahí la Liga, o se deja una importante parte de la Liga. El Valencia se juega la vida contra el Madrid cada vez que juegan. No, totalmente. Y ahora más. O sea, ahora más que Valencia está 17º. Sí. Es que ya hemos comentado cómo está la clasificación. Para cerrar el Madrid, porque vamos con un poquito justos hoy, ¿qué pasa con Carvajal? Ayer Carvajal está para jugar, viene de más tiempo no lesionado que Trent Alexander-Arnold, juega David Jiménez, el chaval de la cantera por delante suya, y después entra Trent por delante de Carvajal. Y empiezan a haber voces de que Carvajal no está muy contento con la situación. Ostras, ¿qué está pasando? Bueno, y recordemos que Carvajal termina contrato en este verano. ¿Sí? Termina contrato con el Real Madrid en este verano. Jugador que tiene 6 Champions, fundamental en el Real Madrid, pero que las lesiones últimamente pues lo han mantenido al margen de la plantilla. Es cierto que en los últimos partidos ha estado disponible. Es cierto que Carvajal ya tiene el alta médica y el alta competitiva para ser parte del equipo y para participar y para tener minutos, pero aún así Arbeloa prefiere no arriesgar con Carvajal y tenerlo en un buen estado físico para la parte clave de la temporada. La buena noticia es que, bueno, pues puede contar con Carvajal, con Trent y con Jiménez, que lo hizo muy bien. Valverde. Que lo hizo muy bien. Y con Valverde, pero por eso digamos, esa es la extrañeza que nos genera a los aficionados del Real Madrid, que tienes 3 laterales derechos, que son laterales derechos, que saben la posición y aún así prefieres optar por Valverde en algunas ocasiones. Jiménez lo hizo bien. Trent también está regresando y Carvajal está disponible, entonces a ver si por lo menos le puede dar minutos a los que verdaderamente son laterales derechos. Totalmente. Vamos con el Barça si quieres rápidamente. Jugó contra el Mallorca, partido relativamente fácil, pero otra primera parte mala del Barça. Le está costando mucho al Barça las primeras partes. No sé si después Flick los coge del cuello en el descanso y cambian. Me gusta de Flick la autocrítica. Sí, no, es que, mira, vi un vídeo que comparaban, como imagino que lo habrás visto también, comparaban las declaraciones de Flick con las de Arbeloa, cuando los partidos iban incluso mejores para el Barça que para el Madrid a pesar de las victorias, y sí que hay una diferencia, pero es que Flick yo creo que es un carácter alemán en general, y es muy muy autoexigente con su equipo. No sé qué pensarás tú, pero le da a su equipo un suspenso en la primera parte y yo creo que aceptable en la segunda, aún así. Ganando 3-0 en casa. 3-0, sí. Es que esto lo comentaba, no me acuerdo con quién fue, creo que con Sandro, la falta de pegada del Barcelona, y mientras lo comentábamos pensé, joder, pero es que llevan 7 goles en 2 partidos, que eran cuando había jugado contra el Copenhague, no me acuerdo contra quién más, no sé si contra el Elche, bueno, que llevan 7 goles en 2 partidos y ahora igual, no, el Barcelona está mal, bueno, sí, le metió 3-0 al Mallorca, pero el que está fatal, y yo quiero traer el nombre aquí, es Koundé. O sea, yo no sé qué es que le está pasando a Koundé, pero es que está fatal. Cuando fue en la temporada pasada uno de los mejores laterales derechos del mundo. Sí. Hay que resaltar, ya lo mencionabas en el tramo de noticias, el presente que tiene Lamine Yamal, ¿no? Y se le nota a Hansi Flick contento con ese cambio de actitud, porque ahora lo abraza, ahora lo mima. Antes, cuando no tenía ese cambio de actitud, Flick a lo mejor era un poco más seco, más alemán con el jugador. Sí, yo es que más que actitud yo creo que era físico, lo comenté muchas veces. Sí. Yo creo que el tema de la pubalgia con Nico Williams se está viendo, ya en su momento se vio con Kaká, si lo recordamos, es un problema si te sigue doliendo, y lo comenté muchas veces, yo creo que a Lamine le pasa algo. No sabía qué era, no sabía por qué era, pero la sensación de que no encaraba, de que no intentaba, era por algo. Y de verdad yo decía, es que yo creo que le está mal físicamente, porque no lo entendía. Y ahora visto cómo está mejor físicamente y cómo lo está intentando, cómo se está yendo y cómo probablemente esté siendo pues uno de los mejores jugadores del mundo en este 2026,
yo creo que demuestra que había algo ahí, ¿no? Pero mira también cómo ha intentado mantenerse fuera del foco mediático, También, un cierto. poco limpiar sus redes sociales, no estar tanto en temas de prensa rosa, y eso también le ha ayudado a mejorar en este presente. Totalmente. Si quieres, rápidamente para decir la situación del Rayo Vallecano que están sufriendo los futbolistas, el campo prácticamente no se puede jugar, bueno, no se pudo jugar este fin de semana, esto va a traer problemas. Se va a aplazar, pero ojo que les pudieron dar los 3 puntos al Oviedo. No, y además es que esto plantea un precedente muy peligroso. Sí, sí. Cuando se juegue el descenso vas a hacer, que no me acuerdo, creo que el entrenador del Oviedo comentaba, vas a hacer romper el césped para no jugar y tener que aplazarlo. Bueno, veremos, comentaremos todo esto un poquito más mañana, que estaremos como todos los martes aquí a las 10:10 en Deportes y Libertad. Los esperamos.